cordial bienvenida al Seminario de Argumentación Jurídica, en el que se abordará el tema estructuración y comprensión de sentencias y otros escritos judiciales, por parte del maestro Manuel Ayala Reyes, a quien de antemano agradecemos el estar presente el día de hoy. Para dar inicio formal a este evento, se hará lectura a la semblanza curricular de nuestro invitado. El maestro Manuel Ayala Reyes estudió la licenciatura en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, maestría en Juicio de Amparo en la Universidad del Valle de Atemajac. Ha recibido diversos diplomados, seminarios en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institución de Investigación Jurídica, AC, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AC, e Instituto de la Judicatura Federal en México, Distrito Federal, entre otras. Primer curso internacional sobre justicia constitucional y quinto encuentro iberoamericano de derecho procesal constitucional, el juez constitucional en el siglo XXI, Suprema Corte de Justicia de la Nación, en coordinación con diversas universidades públicas y privadas. Ha impartido cursos sobre la materia de introducción al estudio del derecho en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, profesor titular de las cátedras de Juicio de Amparo Indirecto y Juicio de Amparo Directo en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, profesor de las cátedras de Teoría de la Norma, Amparo en Materia Administrativa, Teoría y Evolución del Juicio de Amparo y Teoría del Derecho Constitucional en la Maestría en Juicio de Amparo en la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara, profesor de la cátedra de Amparo Directo y Amparo Indirecto en la Maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Ha impartido conferencias, seminarios y diplomados en distintas universidades, colegios e instituciones, entre otras. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha ocupado los siguientes cargos: oficial judicial de base en el Juzgado Primero de Distrito en materia civil en el Estado de Jalisco, oficial judicial de base en el Juzgado Tercero de Distrito en materia civil en el Estado de Jalisco, oficial judicial de base en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito con residencia en Guadalajara, secretario del Tribunal Colegiado proyectista en el Primer Tribunal Colegiado del 21º Circuito con residencia en Chilpancingo, Guerrero, secretario del Tribunal Colegiado proyectista del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México, y actualmente es secretario del Tribunal Colegiado proyectista del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito con residencia en Guadalajara, Jalisco, aquí en la ciudad de Guadalajara. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al maestro Ayala Reyes, no sin antes recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a la doctora Elizabeth, a la Casa de la Cultura de la Suprema Corte y a mis amigos de la Casa de la Cultura, y también a ustedes primero por su paciencia. Sé que ya es el último módulo, ya están cansados, ¿no? Ya están viendo la salida. Y creo que nos vamos a exentar del último examen, ¿no es cierto? ¿No? Eso ya no me corresponde a mí. Pero sí quiero agradecer, es un privilegio estar aquí otra vez. No hace mucho que yo estaba allá del otro lado y yo veía este lugar pues como algo muy privilegiado, y ahora me toca estar aquí, espero no decepcionarlo. Y primero que nada hay que dar las reglas de la charla, ¿no? Primero pues, que sea es una charla, que no soy muy malo para los monólogos, entonces la idea es que el grupo se presta, la idea es que ustedes levanten la mano, tengan dudas, opiniones, que no estén de acuerdo conmigo, sobre todo, eso es interesante, contrastar las ideas, y en cualquier momento ustedes pueden hacerlo, y siempre con respeto, ¿no? Con las opiniones de todos. Y
También mi principal objetivo pues, es que no se duerman, ¿verdad? Entonces ese es mi principal objetivo. Mi segundo objetivo, pues que se lleven una semilla ahí que florezca ahí adentro, soy muy poético, en cuanto a esto de la argumentación y sobre todo el tema que vamos a ver hoy, que es cómo estructurar sentencias o cómo hacer demandas buenas sin morir en el intento, ¿no? Obviamente que esto aplica para demandas y sentencias, ¿no? Como dice el título del módulo. Ahorita vamos a ver cuáles son los puntos de encuentro de estos dos tipos de discurso jurídico que aparentemente son antagónicos, pero comparten varios elementos y los vamos a analizar. Vamos a ver también, ya haciendo un paréntesis, que las opiniones que yo doy aquí pues son a nivel académico, ¿sí? Esto siempre lo digo porque ya me he metido en aprietos en varias ocasiones. Entonces, todo lo que yo digo aquí, que sí trato de ser muy crítico del Poder Judicial Federal, que es donde yo laboro, pues todas las opiniones son a nivel académico. Yo estando allá detrás del escritorio de secretario, pues ahí yo sí digo que la Corte es lo máximo que nos ha dado el país, el Consejo nunca se equivoca, ¿verdad? Pero aquí sí puedo explayarme, es como un desahogo, ¿no? Para mí. Bueno, dicho esto, vamos delimitando el contexto del tema, ¿no? Lo que no va a ser esta plática, no vamos a ver un curso de redactar sentencias, ¿sí? No vamos a ver cómo se usa el punto y la coma, cómo se usa el acento diacrítico, los conectores lógicos. No es un curso de redacción tal cual, ¿verdad? Sino vamos a ir a algo más profundo. Para eso hay muchos textos, también los voy a recomendar, pero vamos a ver aquí algo más profundo que tiene que ver más con la forma en cómo hacer buenas sentencias, ver el fondo del problema, ¿no? Y dar notas distintivas para que ustedes puedan profundizar. Sería imposible, aquí podemos saber como, ahí sí soy algo crítico también con el temario, que al final veamos ejemplos y que nos pongamos a revisarlo. Sería, la verdad, eso sería irresponsable de mi parte, porque en 10 minutos no vamos a poder analizar una sentencia, ¿no? O párrafos de sentencias, la verdad no tiene ningún sentido. Podemos hacer un día un curso, aquí comprometo a la doctora, un curso de análisis de sentencias en cuanto a su estructura y su redacción, que creo que sería bueno, incluso análisis de demandas también, demandas paradigmáticas, donde se analicen casos específicos y ver cómo se estructuraron los argumentos y criticarlos, ¿no? Que creo que eso hace falta mucho en el foro. Somos muy buenos para opinar, pero muy malos para ponernos a leer la resolución, ¿no? Entonces, creo que esa es la idea de la plática del día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, si no están de acuerdo, pues ni modo, ¿verdad? Me tocó a mí darle el tema. No se crean. También la idea es hacer también bromas, ¿verdad? En un sentido metafórico, porque si no esto se va a hacer muy pesado. Entonces, espero que no los atiborre también esas cuestiones, pero esa es la idea, ¿no? Que nos pasemos un rato agradable de charla y de conocimientos, vamos a aprovechar. Pero bueno, primero que nada, ¿cómo nos encontramos? Me gusta que ya veo aquí gente conocida, ¿verdad? Digo, qué mal por ustedes que les toco otra vez yo. No hay mucho elenco, ¿verdad? Pero a lo mejor va a ser repetitivo para los que me han oído, pero creo que nuestro estado de cosas actualmente, me da gusto también ver aquí a titulares, veo aquí a un juez familiar, ¿verdad? Y creo que eso enriquece los comentarios que quisiera que retieran aquí hoy. ¿Cuál es el estado de cosas? Yo creo que el estado de cosas a nivel judicial es muy crítico. Tenemos una esquizofrenia jurídica, así le llama, tomando el término de Rodolfo Luis Vigo. Creo que tenemos una esquizofrenia, ¿no? Hemos querido cambiar el sistema judicial a golpe de reforma, ¿no? Tenemos una reforma penal
hecha al vapor, con 8 años para poderlo implementar, pero nos dimos cuenta y nos estalló en la cara que ya venía el año que entra y hicimos toda la carrera y ya vemos los resultados de ahorita, ¿no? Luego tenemos una reforma mercantil, ¿verdad? También en curso, ya tendiente a que todo sea oral, sin importar la cuantía, ¿verdad? Tenemos una vacatio legis de 3 años. Tenemos un intento ya próximo de crear todo un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿verdad? Con todo lo que ello implica. Y sería una vacatio legis, bueno, está prevista de meses para poder crear ese código, cuando es de suma importancia, ¿no? Simplemente nada más como datos se los dejo. Sería el instrumento procesal supletorio a nivel federal. Imagínense toda la connotación que tiene esa codificación, ¿no? Como para hacerla en meses. Entonces uno se pregunta, ¿por qué para lo penal dieron 8 años y por qué para una reforma de esa envergadura que va a impactar mucho más que la reforma penal? Mucho más. Simplemente hay que ver cuántos asuntos penales se resuelven en los tribunales y cuántos asuntos civiles y mercantiles se resuelven en los tribunales para ver qué impacto va a tener esa reforma. Pero en ese estado de cosas también tenemos pues, la nueva ley del paro, ¿verdad? Y tenemos todo un sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad que se nos hace la panacea y casi que por arte de magia podemos argumentar todo y hacer todo, ¿verdad? En el sistema público. Entonces, en este estado de cosas, en este contexto, pues es difícil encontrar reglas y principios que rijan un actuar coherente del Poder Judicial, ¿no? Estamos en una etapa de transición donde es difícil hallar como puntos de referencia, ¿no? En lo que se refiere a las sentencias, y voy a partir de las sentencias para luego hacer la comparación con la cuestión de la demanda, creo que el punto de referencia es válido por lo que voy a justificar a continuación. ¿Cuál ha sido, a través de la historia, aquí sí es importante hacer un argumento histórico en relación con la redacción de las sentencias, para poder luego saber si son buenas o malas hoy en día? Porque sí les podemos encontrar muchos defectos, pero debemos de ver cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, si observamos en la época de 1847 a 1876, vamos a ver que ahí no había ni por asomo cuestiones de fundamentación y motivación, ¿verdad? En las sentencias. Eran sentencias brevísimas, sumarias. En 10 o 15 páginas se decía todo. Eran sentencias dogmáticas casi. Luego, a partir de 1876, dentro de la dinámica del proceso codificador que hubo en México, la Corte empieza a desarrollar criterios donde se amplía esta idea de fundar y motivar, que no solo es dar un artículo y decir el por qué creo que es aplicable, sino se empieza a desarrollar ya un poco más esta idea de fundar y motivar, y ya tenemos sentencias un poco más complejas, más completas, sobre todo por todas las ideas que trajo Ignacio de Vallarta, ¿no? A partir de ahí y hasta 1913 tenemos un modelo que podríamos llamar como intermedio, donde no son ni tan vastas ni tan cortas, y creemos que ahí opinan varios autores que es como la mejor etapa en cuanto a los criterios de la Suprema Corte y de las sentencias. De 1917 hasta los años 70 empezamos a encontrar esas sentencias de tamaño mediano, vastamente redactadas con muy buenos argumentos. No sé si coincidan conmigo, pero hay muchos que opinan que la quinta época de la Suprema Corte pues es como la época de oro, ¿no?, de la Suprema Corte, quinta, sexta, séptima época, donde por la calidad de quienes integraban la Corte, los ministros, pues hubo una época donde se fijaron muchos criterios de trascendencia, sobre todo en materia civil y no penal, ¿no?, que siguen rigiendo hasta nuestros días, y que incluso muchos tribunales colegiados lo único que hacen es copiar esas tesis y luego las publican como si fueran suyas, ¿verdad? No sé si se han detectado también, ¿verdad? Los de pruebas, esto sí, ¿verdad?
esa época ya tenemos una aproximación a sentencias que no son ni tan cortas ni tan vastas, ¿no? Sino que tratan de dar una justa medida entre lo que es resolver el caso concreto y además dar una especie de justificación de esa determinación que se toma en esa sentencia. El ministro Cosío, ahí en algunas de sus conferencias le escuché decir que en una plática que tuvo con el ministro Díaz Romero, le dijo que allá por los años 70 la tradición de hacer transcripciones en las sentencias nació por la desconfianza en algunos secretarios de la Suprema Corte. Entonces los ministros optaron porque en los proyectos de resolución se pasaran transcripciones de todas las actuaciones necesarias para poder resolver. Y nació de eso, de una burda desconfianza, ¿no?, en los secretarios. A partir de ahí vemos un punto de quiebre en las sentencias de los años 70. Vemos que se empiezan a hacer extensas, farragosas, ¿verdad?, llenas de transcripciones. Si alguien opina lo contrario, me puede también desmentir, porque los veo muy... sí me gustaría que si alguien tiene una opinión distinta, igual me lo va diciendo, ¿no? Pero creo que eso es algo generalizado. Empezamos a ver ya esta idea de que empezamos a confundir lo que es el proyecto de trabajo con el proyecto de resolución. Creemos que todo lo que necesitamos para elaborar el proyecto debe de estar en la sentencia. Y creo que eso es un error, como lo vamos a ver después. ¿Cómo es el modelo que tenemos actualmente? Pues tenemos un modelo más o menos estandarizado, donde una parte que le llamamos resultando, luego tenemos la parte considerativa de la sentencia y una parte resolutoria de la sentencia, ¿verdad? En los resultados pues tenemos ahí lleno de transcripciones, ¿verdad?, de toda la historia del proceso, donde repetimos lo que las partes ya saben: qué demandó, qué contestó, qué pruebas hubo, ¿verdad?, qué pasó a través del proceso, pero de una manera muy larga, ¿no?, llena de antecedentes y de transcripción. Luego tenemos ya la parte considerativa, que no obstante ser la parte sustancial de la sentencia, pues muchas veces es muy corta, ¿no? El mejor ejemplo de esto son las sentencias de los tribunales colegiados de circuito. Ustedes lo pueden constatar. Hay sentencias que tienen 130 hojas de transcripciones y el fondo son 15 páginas, donde se contestan los conceptos de violación. Entonces, con esto pues no podemos tener un parámetro base para poder establecer si hay una buena sentencia o no, o si hay una buena argumentación o no. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que las sentencias deben estar dirigidas a las personas, a los justiciables, no a los abogados en una primera instancia. A pesar de que ellos son los que actúan, los que promueven ante el tribunal, las sentencias tienen que socializarse, ¿sí? Este es un movimiento que también está acompañado de muchos doctrinistas que ya plantean esa idea de que las sentencias tienen que socializar, tienen que estar a la altura de una cuestión de transparencia para que la gente, las personas involucradas en el asunto, las puedan entender. Entonces es difícil que a alguien, la persona que está directamente relacionada con su asunto, uno le da la sentencia y empieza a leer, ¿verdad? Yo les aseguro que va en la página 60 y ya no tiene ni la menor idea de qué está pasando, ¿sí? Y luego eso de, es que es considerando, ¿verdad? Y luego cuestiones hasta de puntuación, de cuestiones de la tipografía de la sentencia, donde no sabemos cuándo el tribunal está hablando él y cuándo está haciendo referencia a algo de las partes, ¿no? Entonces, este es como el estándar que tenemos ahorita. Como les decía, a veces transcribimos enormes cantidades de tesis, por ejemplo, ¿no? Suponemos que con transcribir tesis pues ya estamos dando una justificación de nuestra sentencia.
o muchos preceptos legales. O ahora, con el internet, ¿verdad? Pues ponemos sentencias de la Corte Interamericana, o párrafos de sentencias de la Corte Interamericana, o párrafos de ejecutores de la misma Corte, y luego ya decimos, como por arte de magia, de lo anterior se colige que me debes de conceder el amparo, ¿verdad? O la sentencia, de lo anterior se colige que la excepción es infundada, o de lo anterior se colige que los argumentos son infundados. Y eso es un gran defecto. El magistrado con el que yo trabajo, el magistrado Gerardo Domínguez, él ha conceptualizado esto como el positivismo y el realismo, positivismo mágico. Él dice que sostiene esta idea de que por el hecho de citar muchos artículos o citar muchas tesis, como por arte de magia, le estás contestando los argumentos, ¿verdad? Y eso es un defecto que incurrimos los tribunales e incurren los litigantes. Así como nos quejamos de las sentencias que son farragosas, pues también hay demandas muy farragosas, ¿verdad? Entonces creo que ahí estamos inmersos en ese punto. Yo pienso que hay varios puntos importantes. Después de las transcripciones, por ejemplo, ¿qué pasa con las exposiciones de motivos? Cuando queremos hacer un argumento apelando a la intención del legislador, cuando interpretamos una norma, lo que hacemos es transcribir lo que según nosotros es la exposición del motivo, ¿verdad? Pero a veces no nos damos a la tarea a verificar si lo que estamos transcribiendo es la opinión solo de un diputado o de un senador, ¿verdad? Porque el proceso legislativo tiene varias fases, hasta que llegan a un dictamen, y ese dictamen se vota. Y en ese dictamen es donde viene una exposición de motivo, si es que la hay, porque nuestra técnica legislativa tampoco es tan depurada, ¿verdad? Hay muchas legislaciones que no tienen una exposición de motivo. Entonces, no porque lo dijo un diputado o lo dijo un senador, quiere decir que ese es el sentido de la ley. Pues también desde ahí tenemos que empezar a discriminar. Lo mismo pasa cuando citamos partes de ejecutores de la Corte. Hay veces que incurrimos en errores de que transcribimos, cuando son ejecutores que resuelven contradicciones de tesis, transcribimos lo que dijo un tribunal colegiado y no lo que está resolviendo la Corte. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que nos orillan las transcripciones. Esta cuestión de las transcripciones, lejos de dar certidumbre, crean una mayor incertidumbre, porque no tenemos una capacidad de discriminar esa información que estamos transcribiendo. ¿De acuerdo? Ahora, hay un ejemplo que ponen ahí varios autores, por ejemplo en materia tributaria. Por ejemplo, alguien se duele de inequidad, encontramos que el legislador justifica la diferenciación, entonces nos preguntamos, ¿qué parte de esa transcripción del proceso legislativo debo poner? Porque en la discusión del proceso legislativo, pues un diputado puede justificar esa inequidad de alguna manera, por ejemplo, los famosos fines extrafiscales, ¿no?, en las normas tributarias. Pero debemos de tener claro que no siempre es opinión de un solo legislador, a pesar de que sea quien expuso esa iniciativa o quien sometió a discusión esa iniciativa, pues sea la que permeó para llegar a aprobar la ley. Entonces, ese tipo de cosas son los que nos llevan a hacer transcripciones y poder discriminar ese tipo de información. Ahora, esto del realismo o el positivismo mágico creo que es algo que incurrimos, como lo repito, pues tanto los tribunales como los litigantes. Lo más escandaloso de esto es que tenemos a nuestra disposición mucha información, ¿no? En los tribunales tenemos ahí una broma de que decimos que ahora hay muchos secretarios SISM. No sé si alguien conoce ese programa, ¿no?, que es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que tiene el Poder Judicial Federal, donde están ahí todas las sentencias, ¿verdad?, de todos los circuitos, de todos los tribunales. Y con un usuario interno que tenemos, podemos acceder a cualquier precedente, poniendo también temas, y nos salen las sentencias. Entonces hay gente muy buena para eso, experta en eso.
le salen asuntos idénticos a lo que va a resolver. Tan idénticos que ni siquiera les cambian el nombre del quejoso. ¿Para qué si es idéntico? ¿No? O sea, ¿para qué tomarse esa molestia? Y eso pasa también con los litigantes. Ustedes tienen un CICE también, ¿no? Y pueden entrar a las sentencias con presiones públicas. Pero también hay que reflexionar de qué les sirven esas sentencias si son sentencias malas, ¿no? En un foro de transparencia yo sostenía que sí estaba muy padre que la Suprema Corte cada vez tuviera un portal mejor estructurado, que fuera más rápido, que ustedes ya pudieran acceder a las sentencias de cualquier asunto, ¿no? Ponen el número de expediente y el órgano jurisdiccional y bajan una versión pública, ¿no? Pero ¿qué nos ganamos si no le entienden esa sentencia? ¿No? Entonces, la transparencia no está en que podamos acceder a la sentencia. Eso creo que es lo más fácil de la cuestión de la transparencia, sino que la transparencia se da en que yo sepa en realidad por qué resolvió el juez en ese sentido. El encontrar una verdadera motivación, el que no estén ocultos lo que motivó al juez a resolver así. El que no me escude en una jurisprudencia pensando que ya resolvió el problema y yo no dé los motivos de por qué en mi caso sí se aplicaba. Entonces, creo que eso es algo que debemos tomar en cuenta. Como les decía al inicio, creo que nuestro estado de cosas es una situación en la que nos encontramos atrapados entre el proyecto de trabajo y el proyecto de resolución o el proyecto de demanda. Debemos saber que hay que discriminar de manera positiva la información. No podemos poner todo lo que utilizamos para llegar a las conclusiones o a nuestros argumentos en nuestros escritos. Eso, en lugar de dar claridad y coherencia a nuestros escritos o a nuestras sentencias, les dota de confusión, ¿sí? De opacidad, porque los justiciables no se van a dar cuenta de manera clara, de manera concisa, de manera congruente, el por qué está decidiendo en tal o cual sentido el juzgado. Hay una idea que está permeando en esta idea de simplificar las sentencias o de hacer mejores sentencias, que viene de filósofos pragmatistas de Estados Unidos, el derecho anglosajón, donde uno de ellos, William James, dice: las ideas deben de ser herramientas para mejorar las cosas, no para venerar, ¿sí? La jurisprudencia, por ejemplo, si bien es cierto, fija criterios, no solo es para ya decir que está todo establecido, ¿no? De ahí lo que dice es irrefutable. Debemos de tomar esos criterios y hacerlos vivos a cada caso concreto, porque cada caso es diferente. Y no nada más copiar y pegar y decir que ya se resolvió el asunto con esa sentencia ejecutoria. Igual los abogados. La obligación de un abogado litigante es crear argumentos, no pegar precedentes, no pegar tesis, ¿sí? Y vuelvo con algo que también he reiterado muchas veces. Suena incongruente que si esa es la obligación del litigante y estamos actuando como litigantes a la hora de que se sustentan en un escrito como abogado, pongamos al final y solicito la suplencia de la queja, ¿verdad? Sobre todo en asuntos que intervienen. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que ir reflexionando a la hora de crear nuestros argumentos. Entonces, tendríamos que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Podemos pensar en una forma distinta de hacer sentencias o no? Porque creo que ha llegado el momento de que debemos hacer algo diferente. Creo que no podemos seguir en este estado de cosas donde hay una cuestión anárquica. El de decir, bueno, yo soy el juez, le voy a poner los argumentos que yo creo, y si te gusta, bueno, y si no, impugna, ¿verdad? ¿Sí? Y también el lado del litigante no es hacer argumentos y ponerme a rezar esperando que el tribunal que pegue, ¿verdad? Esa es la palabra, que pegue, y no estar moviendo el archivo de mi computadora viendo, este lo pongo al final porque es el bueno, no, mejor lo pongo arriba, los demás pues ya a ver si pegan, ¿no? No,
creo que no podemos seguir así, porque esto abona a que haya injusticia. Por más utópico que se oiga, para eso estamos aquí, ¿no? Tanto del lado de los juzgadores como del lado del abogado. Y del lado del abogado, además de hacer justicia, obviamente cuando tienen razón, pero cuando no la tienen, deben de persuadir, ¿no? Para obtener un fallo favorable. Pero persuadir a través de la argumentación, no a través de otras cosas. ¿Sí? Y esa es la idea. ¿Qué problemas hay? Porque para poder dar soluciones, pues tenemos que empezar por detectar los problemas, ¿no? El primer problema que yo identifico es un problema epistemológico, un problema de cómo llegamos al conocimiento de los asuntos, cómo llego yo a las ideas que yo quiero plasmar en mis escritos, ya sea en mi demanda o en una resolución. Por ejemplo, el primer vicio es ese, el de que creemos que por transcribir mucho material que yo encontré, de ahí ya voy a inferir, hacer una inferencia. No hay nada más alejado del concepto de inferencia que eso. La inferencia consiste en un ejercicio intelectual donde a partir de cierta información y utilizando un método ya sea deductivo o inductivo, y ustedes ya lo conocen bien, yo llegué a construir una premisa, una idea. Pero si yo me pongo a escribir y a pegar cosas sin tener clara la idea, pues el resultado va a ser ese, ¿verdad? Una demanda oscura o una sentencia opaca. Nos podemos preguntar entonces, ¿cómo se va a inferir algo de todo lo anterior, como les digo, de 10 tesis o de 20 hojas de transcripción? Eso es imposible. Y eso es lo que lleva a errores. ¿Qué pasa si yo tengo un argumento incoherente? Pues el tribunal, por más que ustedes tengan esa idea en su cabeza, si no la supieron plasmar en su demanda, el tribunal pues también va a entender lo que él quiera, ¿no? Y eso lleva a una anarquía, a una discrecionalidad judicial que no le viene bien a nadie, ¿no? Nos quejamos de que los tribunales no contestan todo lo que les pedimos, pero nos preguntamos, ¿sí se lo pedí? ¿Lo expuse? ¿No? Es que aquí lo dije, espérame, eso es una copia de una tesis. Sí, pero es que eso es el caso. Ahí tiene. Ahí está mi argumento. Entonces, la idea es, primero, poner énfasis en ese tipo de problema. Segundo problema que yo veo, también es en el temor de los jueces. Yo lo veo, lo planteo como en esta pregunta. ¿No existirán formas con las cuales deberíamos siempre enfrentar de un modo constante los casos de determinada materia, figura o institución jurídico-procesal? ¿Una forma o un método? Es decir, si yo, en mi tribunal, por poner un ejemplo, soy un tribunal en materia civil y veo por mes, por poner una cifra, 10 asuntos de acciones reivindicatorias, no habrá un método que yo pueda diseñar de cómo abordar este tipo de asuntos. O tengo que depender del secretario, de su mal llamado estilo. Es que no, es que a mí me gusta empezar por relatar todas las pruebas y transcribir. Y luego ya digo que de todo lo anterior se acreditó la acción, ¿verdad? Y ahí está mi valoración y ya, ¿verdad? O no, es que yo empiezo con un preámbulo, yo explico qué es la acción reivindicatoria, cito a Pallares, ¿verdad? Porque es el diccionario que compré en la escuela y tengo ahí siempre en el cajón. También, otro paréntesis, lean autores vivos. ¿Sí? Créanme que es diferente. ¿Sí? Pero bueno, cierro con eso. Entonces, y otro puede llegar a decir, no, a mí yo pongo lo que dice el artículo, lo que pasó en el juicio y mi conclusión. Y yo soy formalista. Yo soy apegado a la lógica del derecho. Yo hago silogismo. Y el juez, imagínense al juez, tiene 10 asuntos de reivindicatoria,
todos tratados de distinta manera. Ahora imagínense las partes donde llegan y ustedes dicen, oye, pues, hoy me dijiste que este elemento se prueba así y hoy también me dijiste que a mi compañero de despacho que este asunto se resuelve así. ¿O no pasa eso? Nos pasa todo. Los tribunales colegiados circuito más de lo que se imaginan, y creo que no van a dejar mentir. Más cuando son 3 personas las que participan en un tribunal, ¿no? Hay que estar atentos al criterio de 3 jueces, de 3 juzgadores. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya hay problema. Un juzgador, yo no lo soy su secretario, pero mi opinión es de que un juzgador debe tener el control de la metodología de su sentencia. No puede depender de los secretarios. Y eso lo viví en carne propia. Un día llegué con un magistrado que incluso tal vez lo ubican por sus tesis, magistrado Neófito López Ramos. Yo trabajé con él. Tuve el privilegio, aunque a quien le platico que trabajé con él siempre me dice, no le voy a dar rencor, pero cuando yo llegué a su tribunal, me dijo, mira, la primera regla es que las sentencias son mías y las vas a hacer como yo quiero. Aquí eso de que tu estilo y que no. Va a haber una etapa de adaptación con mis correcciones, pero si a los 2 meses sigues haciendo sentencias como a ti te gustan, te vas a ir. Entonces, hay que poner reglas, ¿no? Y eso, aunque parece algo trivial, créanme que sí crea certidumbre a la hora de hacer proyectos de sentencia. Lleva una metodología, se estudian mejor los asuntos, porque ya no estamos preocupados por la forma, es decir, ay, ahora me tocó este proyecto es de mi secretario 1. Híjole. ¿No? Ah, no, este es el del secretario 2. Ah, no, este sí, este rápido. ¿Sí? Eso quita tiempo y luego se refleja en la calidad de las sentencias que sacan. No es posible que un magistrado o un juez saque sentencias muy buenas, pero en la siguiente semana saque sentencias muy pobres, ¿no? O no lo han notado en los tribunales, que a veces hay criterios que uno dice, híjole, qué buena sentencia, esta la voy a guardar en mi archivo personal, la voy a pegar en mi pared. Y el otro día el mismo magistrado o juez sacó una sentencia que dice, oye, nomás le faltó casi ponerle que esto era un telegrama, ¿no?, de la sentencia, no es la versión oficial de la sentencia. ¿Por qué pasa eso? Hay muchos factores, ¿no? Mucho trabajo, pero no hay un control, o no hay por lo menos un intento de control de eso. Y yo creo que un intento, una buena práctica, sería tomar un control metodológico de la sentencia, poner reglas de cómo se abordan cierto tipo de asuntos, si no todo un universo, porque eso sería imposible, sí tener unas ciertas reglas metodológicas de cómo abordar los asuntos de determinados casos, de determinadas materias. Por ejemplo, ¿qué pasa con los asuntos de menores? Lo primero que se puede llegar a tener una regla, que incluso yo creo que es una regla no escrita, es de que, a ver, ¿se escuchó al menor? ¿Verdad? O lo primero que, si son jueces de primera instancia, es, a ver, en este caso, ¿vamos a mandar a llamar al menor? ¿No? Desde ahí hay un método, ¿sí? Pero eso se puede hacer o traspolar a todas las materias, a todos los casos. Casos que guarden una similitud y que podamos diseñar un método. Entonces, en esto radica este otro problema. Ahora, otro problema es la transparencia. Como dije hace rato, pues no puede haber transparencia si la gente no le entiende la sentencia. Los poderes legislativos, por ejemplo, parlamentarios, tienen una legitimidad democrática, ¿verdad? Los elige la gente. Bueno, o eso pensamos, ¿verdad? Es sarcasmo, no creen que estoy... Luego, los poderes públicos de la administración pública, ¿cómo se legitiman? Pues con resultados, ¿no? Ellos prometieron que iban a hacer tren ligero hasta
que no lo veamos rodando, pues vamos a creerles y se van a legitimar, ¿no? Esa es la manera en que ellos se legitiman, están los resultados, agua potable, drenaje, etc. Pero un juez, ¿cómo se legitima? Sentenciando correctamente, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si una sentencia es correcta o no? O deberíamos decir, una sentencia es justa o no, ¿no? Pero más allá de esos aspectos a lo mejor filosóficos, lo cierto es que se da a través de su sentencia, ¿no? Esa es la manera en que un juez se legitima. Con cada sentencia se legitima o se deslegitima. Exacto, entonces ya podemos poner parámetros, ¿verdad? Lo malo es de que el Poder Judicial o quien administra el Poder Judicial, que en algún momento se nos ocurrió la brillante idea de crear consejos de la judicatura, legitima a los jueces en base a números, ¿verdad? O también estoy diciendo algo que no es, que los veo así como serios, pero creo que es cierto. Sean jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios, jueces de primera instancia, ¿sí? Supremos tribunales de justicia de los estados, se legitiman a través de números. Y eso es gravísimo, porque la justicia impacta a las personas directamente. Los otros dos poderes de los que les hablaba los afecta de manera mediata, no inmediata. Pero el juez sí, lo impacta el día que sale su sentencia, a esa hora que se la notifican, le impacta su patrimonio, su libertad o sus derechos, ¿verdad? No hay que esperar a que llegue un día, el programa procede y afecte algo, ¿verdad? Sino las sentencias impactan de manera directa y necesaria a las personas en sus derechos, en toda su esfera de derechos. Y los encargados de la administración del Poder Judicial lo califican con números. ¿Cuánto sacaste por mes? Te ponen una cuota, ¿verdad? Te ponen una estadística, una media. A los secretarios les ponen una media de productividad. Por si no sabían, aquí en Jalisco estamos obligados a entregarle a nuestros titulares mínimo 3 asuntos a la semana en un tribunal colegiado. Un juzgado de distrito tiene igual una media de productividad para su secretario. Y nos califican mes con mes en tiempo real, ¿verdad? Ustedes pueden checar las estadísticas por tribunal en la página del consejo y ver qué tribunal tiene cierta existencia, etc. Pero eso no puede ser un parámetro que legitime al Poder Judicial, sea de la instancia que sea. Lo que lo legitima son las buenas sentencias, las sentencias correctas, las sentencias fundadas, motivadas y justificadas. Eso es donde hay que ponerle empeño, en la justificación de la sentencia. No sé si ya vieron algo de eso en sus anteriores módulos, pero parte de la argumentación jurídica lleva a eso, a que las sentencias no cumplan con ese mínimo de dictar un precepto y luego decir por qué cree el juez que es aplicable, sino que debe de justificar con reglas, con principios, su decisión, de por qué lo llevó a tomar esa determinación y no otra de toda la gama de posibilidades que tiene un juez para resolver. Yo les aseguro que un juez al resolver siempre tiene por lo menos 2 opciones, ¿no? Mínimo. ¿Por qué no escogió las otras? Eso tiene que palparse en la sentencia. ¿Sí? Ese es el otro punto que quería tocar. Ahora, hay otro sesgo de por qué se hacen las sentencias así. Y unos piensan, dicen, piensa mal, aceptarás a veces, ¿verdad? Pero espero que no aplique para esto, pero unos piensan que las sentencias se hacen así con la intención de no estar sujetos a la crítica. ¿Sí? Que un juez tiene la autoridad constitucional para emitir sus fallos
Y si él interpretó de tal o cual manera un artículo, pues para eso es el juez, para eso lo pusieron ahí. Y no tiene por qué justificar esa determinación. Y creo que eso no es, eso es algo que está muy alejado de lo que debe tener como función primordial un juzgado, ¿no? Esto no permite las sentencias opacas, las sentencias que no llegan a este límite de justificación de sus decisiones, pues nos llevan a una cuestión de opacidad, para la redundancia, donde los justiciables no saben la ciencia cierta el por qué decidió así el juzgador. Y las críticas pues no pueden estar sustentadas en algo que no sabemos, ¿no? Y aquí la otra cara de la moneda es que las críticas a veces también, si las vemos en el común denominador, pues nunca radican en las consideraciones del juez, ¿verdad? Siempre las opiniones mayoritarias, cuando se critica un fallo de un juzgador, vienen cuestiones de todo, políticas, sociales, personales, pero son contadas las críticas que se sustentan en el fallo, en lo que dice su fallo. Y ese es también un punto pendiente para los litigantes. No es posible que nosotros vayamos a explicarle el fallo a nuestros clientes. Bueno, lo digo en sentido figurado, ¿verdad? Yo no tengo clientes, yo no puedo litigar. Pero pues le digamos, no, pues el juez no le entendió mi demanda. El juez se vendió. El juez le responde a fulano. Creo que no es algo ni ético ni moral que se acorde con un abogado, con la profesión que desarrollamos. Tengo que tener la capacidad de discernir lo que viene en la sentencia y criticarla y decirle al cliente, ¿sabes qué? Mira, esta sentencia carece de argumentación, es incongruente, no se ocupó de 4 argumentos que yo le di, A, B, C, y si los hubiera analizado hubiera llegado a esta conclusión, que hubiera resultado en que tú hubieras ganado. Es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, también de ese lado hay defectos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a este objetivo? De crear nuevas sentencias, mejores sentencias. Pues, tenemos que tomar en cuenta primero que la primera opción que hemos escuchado, creo que ya en otros foros, es la simplificación de la sentencia, ¿no? Pero simplificar no quiere decir adelgazar los argumentos, ¿sí? Simplificar quiere decir quitar todo lo que no debe de estar de una sentencia, obviamente excepto los argumentos del juzgador. ¿A qué me refiero? Hay una cita que hay un librito de crónicas de la Suprema Corte, incluso lo venden aquí, vale como 20 pesos, donde se recoge una frase de un ministro, no voy a decir el nombre, donde dice, cuando estaba reconviniendo a su secretario para que corrigiera un proyecto, le dice, bueno, pues ponga usted ahí cualquier argumento, meta cualquier tesis, diga cualquier cosa, pues al final de cuentas, para eso somos jueces. Esto fue en el siglo XIX. Y creo que lo más alarmante es que pues no hay tanta diferencia a nuestros días, ¿no? En ciertos juzgadores y en ciertos órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es la forma correcta de simplificar sentencias? Esto sí lo retomo del ministro Cosío. El ministro Cosío es como de los estudiosos del derecho que ha pugnado mucho por esto, ¿no? Pero además de decirlo, lo ha hecho. Podemos criticarlo, yo soy de los primeros que hay muchas cosas que no me gustan de sus sentencias, pero creo que es un muy buen esfuerzo y que algo nos sirve y que algo podemos copiar. En la ponencia donde yo trabajo, el magistrado con el que laboro, él creó también su propio esfuerzo, ¿no? En la cuestión de simplificar las sentencias.
y la manera de argumentarla, sobre todo. Otro paréntesis, no traje material porque estoy haciendo este ejercicio de que las láminas creo que distraen mucho, se pierde a veces la sustancia de lo que platicamos, pero todo lo que estoy diciendo se los voy a pasar, aquí está. Y con un material de apoyo, que son sentencias del tribunal donde yo estoy, donde hemos hecho un esfuerzo por simplificar las sentencias, y material extra, de donde estoy sacando todo esto que me aprendí ayer, para que ustedes lo tengan a la mano y no estén apurados por apuntes y eso. Me gustaría más que estuvieran así concentrados y opinemos de lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué propuestas podemos hacer para mejorar la sentencia? Bueno, la primera es que debemos establecer estándares claros con los elementos estrictamente formales de una sentencia. Cosas muy simples como márgenes, sangrías, tamaño y tipo de letra, forma de hacer la síntesis de los argumentos, citas textuales, cómo las vamos a poner en el fallo, notas a pie de página y cuestiones de ese tipo. Yo sé que a lo mejor uno de ustedes está pensando, venimos aquí 4 horas a oír que cómo vamos a poner si haría el 14 o todo espacio. No se trata de eso toda la plática, pero créanme que esto es fundamental para darle coherencia a un fallo, para darle claridad a una sentencia. No es posible que tengamos una cuestión indiscriminada de citar cosas sin un orden lógico, donde, como yo les decía, nos confundimos al saber y no llegamos a desentrañar cuándo está hablando el juez y cuándo está hablando una de las partes, o cuándo está hablando un autor, o cuándo se fusiló una ejecutoria de la corte. Eso hay que tener reglas, hay que establecerlas. Si no se tiene, por ejemplo, un formato determinado de sentencia en un órgano jurisdiccional, se pierde mucho tiempo. El secretario, para empezar, pierde mucho tiempo. ¿Qué hace un secretario? Habla un documento de Word. Empieza a poner márgenes, ¿no? Y luego dice, bueno, yo escribo y luego le doy formato. No vayan a hacerle como una secretaria que tuve que me dijo, me pasó un proyecto que empezaba a proyectar y le dije, oye, ¿y los acentos? Y me dice, es que eso los pongo al final. Ya que me lo apruebe, ya pongo los acentos. Digo, es una cosa absurda, pero desde ahí ya se pierde tiempo. ¿Qué se puede crear? Unas reglas donde un archivo ya se tenga una plantilla. Alguien que tenga conocimientos de computación mínimos sabe que se puede crear una plantilla de Word, ¿no? O de procesador de textos que tengan. Y si no, pues hay que hablarle a un amigo ingeniero que sepa de esto y van a ver que es muy sencillo. Y ya están ahí centrados, considerando, resultando los subtemas que tenemos en nuestros fallos, y eso nos va a evitar y nos va a quitar esa molestia de perder tiempo en esas cosas tan absurdas, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que estar haciendo en todos los asuntos? Espérame, se me olvidó ponerle las páginas, ¿no? O el encabezado. No, ya debe de venir una plantilla todo eso. Como les repito, para mí es un tema central, porque ahorra tiempo, ahorra esfuerzo, y sobre todo porque ya sabemos cuál va a ser el contenido de la sentencia, qué datos va a llevar, qué datos precisos va a llevar a los resultados, y qué datos precisos van a llevar a los considerandos, hasta antes de considerando obviamente de estudio, ¿no? De fondo. El ministro Cosío, como les comentaba, en este esfuerzo creó un manual de estilo de la primera sala de la Suprema Corte. Lo pueden conseguir, está ahí en PDF. Si ustedes le ponen en Google manual de estilo de la primera sala de la Suprema Corte, lo pueden bajar. Y da más o menos este tipo de parámetros de cómo crear las sentencias en cuanto al aspecto formal. Y no estamos descubriendo el hilo negro. Y lo absurdo es de que, viendo tantos ejemplos en las cuestiones de redacción de textos, no lo podamos copiar hasta nuestros días a la sentencia. ¿Qué hacen los periódicos, los diarios de circulación nacional o local? Tienen plantillas.
¿O ustedes ven que tengan un margen diferente el artículo de X periodista y otro de otro periodista? Cosas así se pueden hacer en un tribunal fácilmente y ahorran trabajo, tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, se puede llegar a un acuerdo así. Ese es el punto. Por ejemplo, si yo tengo a mi cargo a 5 secretarios de estudio y cuenta que me van a formular proyectos, les debo de decir cuál es el método de estudio que van a llevar. Si no les gusta, que se vayan. Y va a haber más, les aseguro que va a haber muchos más. Exacto. Pero esa anarquía del secretario a la que se tiene que someter el juez es algo absurdo. Porque eso se somete también al órgano jurisdiccional y al final repercute en el justiciable. ¿Qué dicen los litigantes? Ojalá que le toque a tal secretario. ¿O no? Ojalá que no le toque a tal secretario. Oye, espérame, ¿hay un juez? ¿Las sentencias son del juez o no? Sí. Es un comentario sobre los criterios de los ministros, de un ministro brillante que gana su postura en las salas, pero las pierde en el pleno. Entonces, cuando en el pleno le toca ser exponente, cuando le toca no ser ponente, hace unos votos particulares extraordinariamente brillantes, superiores desde el punto de vista discursivo y de argumentación, me parece a mí, al mayoritario, al veredicto mayoritario. Sin embargo, como no sé si se canse de llevar la contraria al pleno, o sea, una posición pues de que hay que asumir una unificación de criterios cuando le toca a él ser ponente, reasume la posición mayoritaria que puede ser, a mi modo de ver, regresiva desde el punto de vista de la protección de derechos humanos. No sé si sea cuestión del secretario, distintos o de actitud como de ese es un comentario. Sí, creo que eso pasa, ¿no? Y sobre todo sobre los colegiados, ¿no? Que a veces no son consistentes los juzgadores con sus propios criterios. Puede ser por descuido, puede ser. No me gusta generalizar en ese tipo de casos porque sí tenemos que ver un caso específico. Por ejemplo, hay criterios de la Corte que dicen que tú tienes el derecho a disentir en un asunto, ¿no? Pero también esa resolución ya te obliga. Por ejemplo, si ya viene en cumplimiento otra vez de esa resolución, una nueva resolución en cumplimiento del criterio mayoritario, pues no se vale que el magistrado en el siguiente asunto vuelva a decir, ay, es que yo estoy en contra desde la primera ocasión que pasó esto, yo por eso voto en contra. Ahí ya no se puede, ya le obliga a esa primera determinación. Pero si son asuntos distintos, donde el criterio que se va a discutir, él tiene un voto en contra, tiene una opinión distinta, si son asuntos diferentes, lo congruente sería que siempre él votara en contra, ¿sí? Y formulara su voto particular y todo. Pero ahí le reformarían el asunto, si es ¿Sí? Pues la ley no establece si se va a ver mal o no, ¿verdad? El punto es de que él debe de dictar sus fallos, su voto, en conciencia y ser consistente.
exactamente el no tener un método nos lleva a esto, el no tener previsibilidad. Estoy adelantando un poquito, pero todo esto, la argumentación jurídica lo que nos da es previsibilidad de los criterios de un juzgador. No es posible que un día salga un juzgador enarbolando control de convencionalidad, inaplica un artículo y que en la misma sesión dicta otro asunto, otra sentencia, donde no lo haga en circunstancias parecidas, ¿no? Eso es lo que implica que no se tenga un método, una forma preestablecida para abordar asuntos. Por ejemplo, se podría decir, miren, en asuntos de menores, siempre que hay un precepto que limite los derechos de un menor a impugnar X o Y determinación, siempre vamos a inaplicar ese artículo. Podría ser un criterio, ¿no?, que yo puedo fijar con mi sistema de trabajo, en mi órgano jurisdiccional, y no estar a expensas de que me llegue un proyecto del secretario X, donde él sí lo hizo, y luego en un momento me llega otro, donde no lo hizo, y está en esa disyuntiva el juez, pero pues no es el único asunto que tiene, ¿verdad? Tiene 40 más que revisar a la semana. ¿Cómo los va a reflexionar si ni siquiera traemos un método de cómo abordar los asuntos de primera mano? ¿Cuántas veces no pasan los órganos jurisdiccionales de que dicen, oye, ¿qué no habíamos dicho esto ya en otra ocasión? Ay, sí, ¿verdad? Perdón, es que no se me pasó, no me lo comentó el secretario. ¿No? La comunicación tiene que ser estrecha del juzgador con su equipo de trabajo. Tiene que haber, pero sobre todo, la responsabilidad del titular. ¿Sí? El titular se debe llevar un control, un método. Por eso lo que yo creo que es importante en esta primera aproximación que estamos haciendo. Ahora, ¿qué otros acuerdos se pueden llegar al entorno de un tribunal? Pues decir, vamos a redactar con frases breves, con párrafos cortos, vamos a utilizar más el punto y seguido, ¿sí? Vamos a usar más el punto y coma, vamos a citar solo tesis de la Corte. Cuando haya tesis de tribunal colegiado hay que verificar su aplicabilidad, ¿no? Si somos jueces de instancia, pues está pendiente de la jurisprudencia plena del circuito, de los tribunales colegiados que son de mi jurisdicción, etc. Pero eso se tiene que dar un parámetro para trabajar, una metodología. No podemos estar a expensas, como lo repito, de que el secretario se le ocurra hacerlo de tal o cual manera, ¿no? Los párrafos extensos, por ejemplo, lo vamos a ver también más adelante, nos llevan a una incoherencia en el proyecto. Hay veces que uno está leyendo párrafos kilométricos de ese estilo que se tenía hace mucho tiempo, ¿no? Como que yo lo que he indagado es que pues, antes se usaba máquina de escribir, ¿no? Para los millennials, ¿verdad? Era un artefacto que a la vez de que le apretabas se imprimía, ¿no? Luego. No tenías que mandar un archivo y luego imprimir, ¿verdad? Sino te apretabas y se ponía ahí la letra, ¿verdad? No te podías equivocar, te tenían que repetir todas las páginas. Y luego había que tener habilidad para poder hacer 10 copias a una sola vez, ¿verdad? Meter papel calca y apretarle muy fuerte para que se calcara hasta la 10ª copia. Entonces, se tenía una tradición de redactar así, pegado. También para no usar tantas hojas y para no cuadrar tantas hojas a la hora de un error. Pero ahora ya no estamos en esas ideas, ¿no? Pero sí se ha quedado ese tipo de redacción en algunos órganos jurisdiccionales, de todos los ámbitos. Entonces, párrafos extensos nos lleva a no llevar el hilo de las ideas, a mezclarlas. Yo un día me encontré una sentencia donde, por el párrafo extenso que estaba, me llevaba a la conclusión de que quien había concedido el amparo era el MP y no el juez de distrito. Entonces, son cosas que podemos evitar si tenemos, reitero, una metodología. Ahora, el decir que no vamos a transcribir no quiere decir que nunca vamos a transcribir. Hay asuntos donde verdaderamente es
indispensable hacer transcripciones. Incluso ahora con los aparatos que tenemos, pues podemos hasta escanear cosas, ¿no? Digitalizarlas y poner una imagen en los proyectos, en las sentencias. Pero tiene que ser indispensable, porque eso va haciendo las sentencias más largas y no abona a la claridad. Solo tiene que ser con un criterio específico. Debemos establecer, si vamos a hacer transcripciones, un método para distinguirlas de lo que está argumentando el juzgador. Algunos tienen la tradición, y le llaman así tradición, porque eso es, no hay otra justificación en la Real Academia Española ni nada, de que ponen comillas, ¿no? Aunque llevan el mismo margen. Y luego, si ahí se nos atravesó otra transcripción de la transcripción, ponemos doble comilla. Y si hay una transcripción de la transcripción de la transcripción, ponemos 3 comillas, ¿verdad? Entonces imagínense lo que tiene que revisar el secretario cuando hace su proyecto. Tiene que revisar, primero, pues obviamente contestar todo lo que están alegando, ¿verdad? Luego, que las transcripciones que haga sean fieles a lo que él encargó que se transcribiera o lo que él está transcribiendo. Y luego que no se le vaya a ir una comilla mal, ¿verdad? Entonces eso no tiene nada trascendente en un proyecto. Para eso debemos desarrollar una capacidad de síntesis. ¿Y a qué me refiero cuando son inútiles las transcripciones? No es posible que digamos en una sentencia: el artículo X del Código Procesal Civil dice lo siguiente, lo transcribimos. Y luego decimos: el artículo X del Código Procesal Civil dice que a la demanda se deberá anexar, y volvemos a repetir lo que transcribimos, ¿verdad? Pero haciendo como que ya lo estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Y luego decimos: de lo anterior se colige, que nos gusta esa expresión, o de lo anterior se desprende, como si fuera una parte de se desprende, que para la demanda hay que anexar tales argumentos. Y ya tomamos la parte que nos sirve después de 4 o 7 párrafos. ¿Qué pasa si decimos: el artículo X dice esto, dice que se tendrá que anexar la demanda a los documentos fundatorios, y lo dijimos en 2 líneas? No podemos evitar la transcripción. A estos le llamamos argumentativamente párrafos espejo, donde transcribimos y nuestro afán de parafrasear, lo que hacemos es no parafrasear, hacemos otra transcripción que más bien se acerca a un plagio que a una paráfrasis. Una paráfrasis es tomar ciertas notas distintivas de una transcripción, pero no repetir textualmente algo que ya pusimos incluso reiteradamente en la transcripción, ¿sí? Eso es lo que debemos evitar, porque nos vamos ahorrando espacio y le vamos dando claridad a las ideas. Ese es el caso donde son innecesarias las transcripciones. ¿Qué otros casos son innecesarios? Por ejemplo, un recurso de apelación. ¿Para qué diablos queremos transcribir los agravios? ¿Qué caso tiene transcribir los agravios en una sentencia de apelación? El recurrente no sabrá qué quiso decir. ¿Sí lo hizo? ¿No? O me pueden decir: es que para que quede una memoria histórica en la sentencia de qué fue lo que se dijo. Bueno, hay un expediente, ¿no? Y ahí está algo que se llama escrito de agravios. No tenemos por qué volverlo a meter en la sentencia. Caemos en ese error que ya les había mencionado de que nuestros papeles de trabajo del proyecto los queremos trasladar a la sentencia. O lo que pasa en los tribunales colegiados: ¿para qué queremos transcribir la sentencia reclamada? ¿Para qué queremos poner los conceptos de violación? Sé que ya hay un movimiento que cada vez más tribunales omiten las transcripciones, pero todavía hay colegiados o jueces de distrito o tribunales unitarios que siguen transcribiendo cosas como esas en los proyectos y no abonan nada. O pasa algo si no, o ustedes como litigantes se sienten agraviados si no están transcritos sus conceptos de violación. Pues yo creo que no. De ahí lo inútil
de poner ese tipo de cosas en los proyectos. Esto es importante, este tipo de acuerdos previos a la hora de hacer un formato de sentencia es muy importante porque nos va dando pautas para crear claridad en este escrito. Primero hay que poder arreglar el continente para que el contenido sea mejor. Para no tener ese tipo de problemas, aparte de cambiar el formato, el esqueleto de la sentencia, con este tipo de cosas mínimas que ya vimos, tipo de letra, márgenes, etc., yo creo que podemos llegar a un acuerdo en relación con algunos puntos de cómo crear un nuevo formato de sentencia. Por ejemplo, eliminar la transcripción. Hay que sintetizar. Y aquí hay un punto en contra, ¿no? Y también muy válido, que entra la desconfianza, ¿no? Yo como juez, ¿cómo voy a saber que todo lo que me está diciendo sí está ahí? ¿O no lo está cambiando? ¿O le falta, ¿verdad? ¿O le falta contestar algo? Pues ahí entra la cuestión de la calidad del equipo de trabajo y de la capacidad del juzgador para poder revisar. ¿El juzgador está obligado a ver el expediente o no? ¿Sí? Y el secretario está obligado a dar cuenta con las constancias, a no resolver contra constancias. Esa es la responsabilidad del secretario. El sentido de responsabilidad del juzgador, ¿verdad? Entonces, en esa responsabilidad compartida entra esta cuestión de la síntesis. Es algo trascendente, porque incluso ha dado lugar a criterios del Consejo de la Judicatura, en el caso de nosotros, el Consejo de la Judicatura Federal, donde se ha discutido el hecho de esa síntesis, si transgreden o no al principio de completitud de las sentencias, de exhaustividad, que pueden llegar a permear en una falta administrativa. Hasta ahorita no he visto un caso donde se sancione por esta cuestión. Sí ha habido casos que han sancionado por cuestiones de notoria discrepancia entre lo que se está resolviendo y el caso, que son contraconstancias, pero en este específico caso de la síntesis, pues no he visto todavía una sanción, pero sí es un punto importante. Pero sí, yo creo que es salvable si todos ejercemos la responsabilidad que tenemos. El juez de revisar las actuaciones, de imponerse de las actuaciones, y del secretario de resolver acorde con esas actuaciones. Sé que es una labor titánica, creo que no soy el indicado para... Yo no soy un juzgador, no soy un juez, sí trabajo en un órgano jurisdiccional y sé que sí implica mucho trabajo, implica mucho esfuerzo, pero desgraciadamente esa es la labor que tenemos. Como siempre pongo este ejemplo de que ni modo que un bombero diga que no se quiere quemar algún día, ¿verdad?, con el fuego, o que no se quiere ahogar con el humo. Así es un juzgador, o así es un secretario de un órgano jurisdiccional. No puedes estar resolviendo con copias, no puedes estar resolviendo con control remoto, ¿verdad? Tenemos delimitadas nuestras responsabilidades, y si se ejercen, yo no le veo ningún problema para que podamos estar sustituyendo transcripciones por síntesis. ¿Sí? ¿Alguien tenía? Más estudio, más análisis. Exacto, sí, eso es muy cierto. Acuérdense, el juez no empieza de cero, el juzgador no es la primera sentencia que revisa. Se llegan a desarrollar capacidades para revisión, para sintetizar, para calificar pruebas, ¿de acuerdo? Y una de esas destrezas del juzgador es esa. Si me están hablando de un asunto de falta de personalidad, lo primero que voy a pedir, pues no es la demanda, ¿verdad? Voy a pedir el poder y revisar esos datos importantes del proyecto, sin los cuales es indispensable para poder yo emitir mi opinión o formar mi criterio.
¿de acuerdo? Y hay una capacidad para discriminar las actuaciones a la hora de revisar un expediente. No se trata de que se lea palabra por palabra, ¿verdad? Hay capacidades, hay destrezas de lectura, pero todo eso se desarrolla al interior de un juzgador, ¿no? Claro que se puede, pero hay que hacerlo, ¿no? Ahora, si no desarrollamos este tipo de métodos, pues va a ser difícil que vayamos dando claridad a nuestros fallos. Un punto más de propuesta para la claridad de los fallos es utilizar subtítulos a la hora de redactar nuestros fallos, sobre todo en la parte de los considerandos. En los resultados es útil porque vamos también narrando cada parte de los antecedentes con qué tiene que ver para ubicarlos de manera más sencilla en el cuerpo de la sentencia, pero sobre todo tiene mucha utilidad al momento de los considerandos de fondo de nuestro fallo. ¿Por qué? Porque hay una regla de oro a la hora de redactar sentencias. La regla de oro es: cada párrafo es una idea. No podemos mezclar más de una idea en un párrafo. Si lo estamos haciendo, ya vamos mal. Los puntos y seguidos implican secuencia de una misma idea. Ahorita vamos a analizar, está en el temario, ahorita vamos a analizar la cuestión del párrafo en las sentencias o en las demandas. Pero sí puedo ir adelantando que no podemos mezclar ideas en los párrafos o hacer párrafos extensos donde estemos hablando de 3, 4 temas a la vez. Eso ya implica incongruencia, implica oscuridad. Sí. ¿Cuál es la sanción que se le impone al juez que permite que los secretarios emitan las sentencias a favor de ellos? ¿A favor de qué? Por decirlo que no están de acuerdo con lo que les dictó su idea al juez. Ajá. Y permita a los secretarios que hagan la sentencia a como ellos entiendan. A ver, fíjense, hay que separar. Una sentencia la valida el juez, ¿no? No se puede emitir una sentencia si el juez no está de acuerdo, a menos de que firme sin ver, ¿verdad? Pero eso no lo debe hacer. No es una cuestión correcta de un juez. Ahora, un secretario no puede sacar una sentencia si no la autoriza el juez, ¿no? O sea, creo que... Ahora, ¿qué puede hacer un secretario si no está de acuerdo con el sentido de lo que indica el juez? Pues como lo repito, el sentido es responsabilidad del juez. El secretario lo único que tiene que hacer es dar cuenta con las actuaciones del procedimiento. Si lo que le pide el juez está fuera de las actuaciones del juicio, el secretario lo que tendría que hacer pues, es denunciar un procedimiento administrativo, ¿no? Para protegerse él ante esa indicación, porque es ilegal. Pero si lo que le pide está dentro de las actuaciones, es una cuestión de criterio jurídico, de sentido, el secretario tiene que hacer lo que le diga el juez. Le contestaría como me dijo también este jefe que les comento. Un día se me ocurrió decirle: magistrado, pues no estoy de acuerdo con lo que me dice. Me dice: pues ni falta hace. Yo soy el magistrado. Hazlo, ¿verdad? Entonces, creo que hay que tomar nuestro rol, ¿sí? Pero siempre dentro de un ámbito de legalidad, ¿de acuerdo? El juez no me puede obligar a hacer cosas indebidas. Eso es algo que hay que decirlo claro. Para eso hay procedimientos y hay instancias, hay reglas del juego, ¿no? De los tribunales. Si no las ejercen y luego el secretario quiere venir a decir: es que me forzó por ancas o blancas, creo que no tiene validez ese tipo de comentarios, ¿no? Del secretario que dice eso. Si él lo hizo y al final estuvo de acuerdo a hacer el proyecto como dijo el juez y luego viene una consecuencia, ¿es que me obligó? Pues no, creo que no, a nadie lo obliga. No creo que le hayan puesto una pistola para hacer el proyecto como se lo dijo el juez si eso llevaba a algo ilegal. Hay instancias, hay procedimientos administrativos e incluso judiciales para poder quitarse del medio de una cuestión de eso. Pero siempre que sea algo de criterio, es responsabilidad del juez. Al secretario nunca le pueden achacar el sentido de una sentencia. El sentido es responsabilidad del juzgado, del titular. ¿Alguien tenía otra pregunta? Sí, maestro.
en el mundo del litigio sí se conoce recientemente y se han identificado asuntos como los que usted expone, que el secretario hace el proyecto y cuando va a presentárselo al juez o al magistrado no coinciden con ciertas cosas. Pero si usted dice que si el juez o el magistrado le dice cambie eso, aunque usted no esté de acuerdo, va a decir, no, bueno, entonces es responsabilidad, pero yo ahí sí no coincido, porque ustedes con la experiencia que tienen, ¿sí?, también están juzgando cosas de ética también, que no están de acuerdo. Inclusive yo he estado en México, a mí me han dicho, yo no coincidía con esa idea, pero como es mi jefe, sí, ni modo, entonces cuidan las chambas nada más. Y eso para mí sí es peligroso, porque el litigante corre un largo camino representando los intereses de su cliente, desde, si es un asunto penal, desde el Ministerio Público, y luego el juez, y luego la sala, y luego y es un peregrinar. Aparte, cuando gana uno un asunto, ¿sí?, en un tribunal para que se ejecute la sentencia, otro peregrinar. Y yo creo que ahí, en un gobierno democrático, ya yo no coincido 100% con ustedes. Ustedes son gente de experiencia y no se deben de sujetar. Lo hacen por disciplina, por muchas cosas, pero no es correcto, porque sí se identifica cuando un asunto viene con línea, además. Sí, porque si no, pues esto todo, ¿no? Pero él es el responsable. A mí no me puede achacar esa situación, no, bueno, ahí sí ya no coincido, pero lo respeto, ¿eh? Sí, no, y de eso se trata. Pero también aplica eso, ¿no?, lo que les decía, como le decía mi jefe, ¿no?, de mi falta que hace, así me contaba, porque, pero creo que sí hay que poner una línea, o sea, la integridad, cuando una actuación del trabajo del secretario, del juez, ya traspasa una línea moral, ética, profesional, que esté fuera de lo que dice la ley, si el secretario accede, se está convirtiendo en cómplice de esa actuación. Ahora, si es una cuestión de criterio, por más injusta que le pueda parecer a usted, que es a lo mejor, poniendo un caso hipotético, al que le viene a afectar, pues hay otra parte a la que le va a beneficiar, ¿no? El juez no se puede guiar por eso, él tiene que ver su convicción. Si hay más cosas, que por ejemplo una línea, que hay intereses, hay que probarlo, hay que señalarlo. Por eso yo los invito y siempre digo eso. Esa tradición también de que, es que ahorita pongo una queja administrativa porque luego la va a agarrar contra mí, es un vicio de los litigantes, que generan y fomentan esas cosas. Si tienen pruebas, si tienen manera de acreditarlo, incluso hay denuncias anónimas, ni siquiera tienen que dar su nombre. El consejo lo investiga. Y creo que está la prueba fehaciente en este circuito y mucho, de que sí hay sanciones. Pero sí quiero dejar claro eso. Cuando la actuación del juez se limita a su arbitrio, dentro del ámbito de su competencia, de su rol, que esté dentro de la ley, no hay de otra. Él es el titular. Él dice la última palabra y el secretario lo tiene que acatar, lo debe acatar. Claro. Y el secretario, por más, puede haber secretarios muy profesionales, que tenga más credenciales que el juez, pero por algo está ahí el juez. Y él es el que tiene el cargo. Ahora, esas son las reglas del juego. Yo sé que, ahora podría poner un ejemplo como lo dice Fernando Sabater, cuando habla de las reglas del juego, de las reglas de la Constitución. Dice, es que las reglas que están en la Constitución son las mejores, son las que dejan insatisfechos a todo el mundo. Y es cierto, las reglas no pueden dar la razón siempre a un sector, ¿sí? Las reglas son para quien caiga en esa regla. Un día me puede beneficiar, un día me puede
perjudicar. Pero siempre hay que jugar dentro de esas reglas, no me las puedo saltar. Y repito, ya para seguir con lo demás, si esa actuación del juzgador es ilegal, el secretario tiene todas las formas. Si a él le interesa más cuidar su chamba que hacer algo ilegal, es reprochable a él, ¿no? Esa conducta es reprochable al secretario. Entonces, pero eso es algo que ya tendrá que resolver ese funcionario. Y a eso nos estamos expuestos todos los funcionarios públicos de los ámbitos que sean. Estamos expuestos, así como lo plantea, a ese tipo de líneas, por ejemplo, a intereses, a amenaza, ¿sí? A intimidaciones. Hay jueces que tienen que ir a resolver términos constitucionales en materia penal con escolta del ejército, ¿sí? Hay secretarios que se han visto involucrados también en ese tipo de situaciones, pero esa es la chamba, ese es nuestro trabajo. Si hago cosas fuera de ese margen o al margen de la ley, pues entonces ya después no me puedo quejar, sería una sanción. Creo que es muy simple. Y eso de que es que puedo perder mi chamba, bueno, ya implica los valores, ¿no? Los valores que tiene cada funcionario. Si a él le interesa tener su chamba siendo corrupto, cada quien, ¿sí? Hay que decirlo claro, así es. La vida es muy fácil. Que sí, es que mis hijos, la escuela, bueno, pero es un ámbito ya de rigor moral, ¿no? De ética, del profesionista, del abogado. Es como los litigantes también. Oye, pero ¿por qué defiendes a gente de delincuencia organizada? Está súper de conocimiento público que ese cuate que tú estás defendiendo es alguien que transgrede la ley, ¿no? ¿Por qué lo defiendes? Es que es mi chamba. ¿De acuerdo? Es lo mismo. El abogado está expuesto a eso. Y para eso hay que tener valores. Hay que tener principios, pero eso sí depende de cada persona. Ahí sí, creo que no podremos. Hay códigos de ética, ¿no? Entonces, herramientas hay. Que seamos valientes para defender esos valores ante situaciones de estas. Hay gente que sí tiene esa valentía, hay gente que no tiene esa valentía. Y acuérdense, los funcionarios que están ahí adentro son como nosotros. No hay que ponernos también la camiseta como de que son extraterrestres los que están ahí adentro. Son gente igual, con los mismos defectos, capacidades, virtudes que los que están afuera. Estamos expuestos a todas esas cosas o a esos dilemas éticos siempre. Y más los abogados. Entonces, ahí sí ya depende de cada persona. ¿Y si juega un papel importante en las sentencias? Claro que sí. La cuestión ética de un juzgador la puede defender si sabe argumentar. Si un juzgador no sabe argumentar y se ve ante un dilema de esos, va a ser más fácil que sucumba a intereses, ¿no? Un juez que no sepa plantear una cuestión de estas dentro del ámbito legal, pues va a ser víctima de todas estas cuestiones. La capacidad para argumentar, entre las capacidades que potencia la argumentación jurídica, son esas exactamente, los valores del juzgador. Por eso no podemos entender ya la argumentación jurídica si no hablamos de filosofía del derecho, que está ligada a la ética, a moral, etc. Pero bueno, entonces seguimos. ¿Qué pasa si no tengo las transcripciones de la sentencia? Pues también una herramienta que usamos mucho y que también usamos en el tribunal son los anexos. Porque una de las objeciones de los titulares que les gustan las transcripciones es de que, oye, que no me voy a estar peleando el expediente con nosotros los magistrados, no, yo lo necesito ahorita. Y resulta que lo tiene el magistrado A y el otro que quiero ver lo tiene el B. No se preocupen, pasamos a anexos. Si estoy hablando de una constancia, hago nota al pie de página y pasamos esa copia certificada como anexo al proyecto. Y le ponemos anexo 1, anexo 2, anexo 3. Se trabaja así. ¿Tiene una duda más? Ahí sí, ya pedimos el expediente. Pero si lo que quieren es ver las constancias, si son relevantes para el proyecto, las ponemos como anexos a los proyectos, pero evitamos la transcripción.
Notas al pie de página. ¿En qué ayudan las notas al pie de página? Ayuda a quitar toda la basura que distrae los argumentos importantes de mis escritos, de mi demanda, de mi sentencia. Si yo estoy haciendo un preámbulo a la hora de argumentar, estoy citando tesis que sí ilustran el caso, pero no son trascendentes para resolver, les pongo a pie de página. O cito el rubro y a pie de página pongo el contenido y cito las páginas y los datos de publicación. En un proyecto o en una demanda solo tienen que ir transcritas las tesis de jurisprudencia o los preceptos que sean totalmente indispensables para resolver el caso. No debe haber otros. Todo lo demás lo podemos omitir con citas de solamente rubros y mandar todo a notas al pie. Obviamente, si estoy hablando de constancias del expediente, la nota al pie también me sirve para referenciarlas. Por ejemplo, en el acta de emplazamiento de fecha tal, pie de página, folio tal, el juicio plano de tal, ¿verdad? Referenciar, ¿por qué? Porque quiere decir que yo estoy contrastando lo que estoy diciendo con lo que hay en actuaciones del juicio, que no lo estoy inventando. Y que si hay una discusión, es más fácil decir, es más sencillo decir, a ver, abre el expediente en el folio 2, a decir, a ver, secretario, búscate el acta de emplazamiento, y son 4 tomos. O los que les gustan los post-it, ¿verdad? Que son fanáticos de los post-it rositas, amarillos, azules, y luego tiene una capacidad enorme para, dentro de un post-it, anotar todo lo que necesitamos saber de lo que está allá adentro de esa cosa, ¿no? Les platico una anécdota también. Mira, llegué con otro jefe, no es el mismo, otro jefe que tenemos un asunto penal de 7 tomos, una formal prisión, en el paro indirecto, en revisión, en un tribunal colegiado mixto, y llegué a darle cuenta con el asunto y ya estaba mi proyecto, lo iba a revisar, ya lo había revisado y me iba, oye, tengo dudas en esto, a ver, ¿dónde está la declaración de fulano de tal? Ah, espérame, y empiezo a buscar en mis post-it. Ah, aquí está. Dice, a ver, espérame, agarró los expedientes, le quitó todos los post-it, luego los puso otra vez, y dijo, ahora sí, ¿dónde está la declaración de fulano de tal? Dice, es que no puede trabajar así, necesita tener un método, necesita tener apuntes. ¿Cómo es posible que si se cayó el post-it en las llevadas y traídas, ya no supo dónde está esa actuación, ¿no? Aquí no me cita en qué página está, en qué folio está. Y así va aprendiendo uno, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena, ahorra tiempo, da claridad a la discusión. Imagínense que estamos hablando de 4 emplazamientos de codemandados y hay confusión desde ahí ya en la discusión de un asunto. El magistrado A puede estar leyendo el acta de emplazamiento del demandado 1, el magistrado 2, el del 2 y el del magistrado 3, el del 4, ¿no? Pues así se pierde tiempo en la discusión de los proyectos y se pierde tiempo en la identificación de cosas muy simples y ya desde ahí va provocando ruido a la hora de analizar una sentencia. Entonces, las notas al pie son ilustrativas. No podemos tampoco, a la inversa, poner cosas indispensables del proyecto en notas al pie. Como ya me ha tocado ver cosas de que ponen notas al pie, por ejemplo, dicen, en la declaración de fulano de tal, nota al pie, y una nota al pie como de este vuelo. La testimonial, el testigo tal, dijo ella, nota al pie, la transcripción de toda la testimonial. No, hay que discriminar. Las notas al pie son referenciales, son para quitar lo que puede crear incertidumbre en mis ideas o quitarles claridad en las ideas que yo voy poniendo en párrafos, repito, cortos, párrafos cortos. Ahora, la síntesis, ahí sí, no hay de otra, tenemos que ponernos a estudiar gramática, ¿verdad? ¿Cómo se hace una verdadera síntesis? Síntesis no es hacer una transcripción quitándole la primera persona al escrito, ¿verdad? Eso no es una síntesis. Síntesis es
un extracto de lo que dijo el argumento, lo que se quiso decir en el argumento. Puede haber 20 hojas, pero un solo argumento, ¿no? ¿O no? Puede haber 100 hojas y 5 argumentos, o puede haber una página y haber 7 argumentos. Esa es la síntesis. Si no tenemos capacidad de síntesis, hay que desarrollarla. No hay de otra. Y esto sirve también, no solo en las sentencias, repito, sino también a la hora de exponer las ideas. 90%, y no exagero, de los amparos que se niegan son por conceptos de violación inoperantes. Es decir, ni siquiera le atinaron a controvertir lo que les dijo la autoridad responsable en el fallo. Es decir, ni siquiera entramos a estudiar si tenían razón o no en lo que ustedes dicen. Se les pasó un argumento de la responsable, argumentaron algo que nunca dijo la responsable, argumentaron algo que está superado en una jurisprudencia. ¿Sí? La capacidad de síntesis me va a servir para poder delimitar la litis, para saber contra qué estoy peleando. Y la capacidad de síntesis en una sentencia me va a delimitar la litis que tengo que resolver, los argumentos que en verdad tengo que contestar. Los jueces lo tienen más difícil que ustedes, porque ustedes pueden decir un argumento en 3 líneas, ¿verdad? Pero el juez lo tiene que extraer y contestar en toda la amplitud ese argumento que ustedes dijeron en 3 líneas. Ustedes no están obligados a citar artículos, ¿verdad? Es más, ni a darle nombre a las cosas. Así dice un artículo, ¿no? El 2 del Código Procesal Civil. ¿Qué es el 2? Creo que sí. El chiste es que ustedes ven los argumentos, incluso la causa de pedir, ¿verdad? Esa famosa causa petendi. Es decir, la idea. Porque podríamos sacar 1000 definiciones de causa de pedir, pero lo que necesitamos es la idea, que ustedes den una idea. Pero el que tengan esa ventaja, porque es eso, una ventaja, no quiere decir que sean, por decirlo amablemente, no quiere decir que sean cortos en sus argumentos. Ustedes deben de tener la capacidad de desarrollar al máximo todos los argumentos con los que puedan controvertir una resolución que les afecte. Sé que hacemos a veces breaks, ¿verdad? A la mitad. Les pido nada más 10 minutos, 5 minutos, termino esta idea y hacemos el break. ¿Sí? Si estoy haciendo síntesis, tengo que diferenciarla de lo que yo estoy argumentando como juez. ¿Sí? Tiene que quedar bien claro cuál es el argumento y cuál es la contestación de ese argumento. Algo que sirve mucho son los incisos o viñetas. ¿Sí? Y a lo mejor voy a adelantar un poquito, pero creo que es lo importante para poder cerrar esta primera parte de la práctica. ¿Cómo hago una verdadera síntesis? Tengo que enseñarme a leer y escribir. Algo simple. Tengo que leer todo. No me puedo saltar y decir, estas son transcripciones. En realidad eso podríamos hacerlo, ¿no? Ya dije que es inútil eso. Pero puede ser, como tenemos un caos en los formatos de las sentencias, que ahí venga un argumento importante del juzgador, ¿no? Y sobre todo, el leer es comprender. Hay que tener la capacidad de comprender y aprender lo que se dice en esa resolución que puede entrañar un argumento importante. ¿Cómo puedo saber que es un argumento importante? Voy a saber que estoy ante un argumento importante cuando sé que de ahí depende el sentido del fallo. Si no depende el sentido del fallo de eso, no es un argumento importante. ¿Qué implica esto? Sensibilidad, ¿no? Conocimiento. De que si yo voy a hablar, estoy ante un asunto de una acción reivindicatoria, para empezar debo de saber que es una acción reivindicatoria. No se vale decir, bueno, yo soy penalista, pero lento, ¿verdad?
igual me hago el curso de apelación. No. Igual pasa para los que hacemos sentencia. Yo no me puedo poner a hacer un proyecto con un machote de acción reivindicatoria sin saber que es una acción reivindicatoria. Porque luego incurrimos en todas esas incongruencias que ustedes ya han de saber muy bien. Que hablamos y citamos cosas que nada que ver con el caso específico. Pero eso pasa también del otro lado. Para identificar los argumentos hay que identificar los verbos. Eso es lo más importante. Una acción soslayó, omitió, ¿sí? Fundó. Todos esos verbos me van denotando que ahí hay un argumento. Hay una acción o una omisión que me está destacando la autoridad y que yo tendría que atacar. Siempre va a estar ligado a un verbo. ¿Qué más debo de tener para saber hacer una buena síntesis? Que la redacción de mi síntesis sea acorde y no traspase los límites de los argumentos que en realidad dio el quejoso, o el actor, o el demandado. ¿Y cómo lo sé? Pues debo tener una visión global del asunto. Yo no me puedo poner a hacer una apelación si yo no sé qué pasó en la primera instancia. Yo no puedo poner a crear argumentos contra una sentencia de segunda instancia si no sé qué pruebas hubo en primera, si no sé qué pasó con la demanda, con las excepciones, etc. No me puedo fiar de lo que me dice la sentencia nada más ahí, a grosso modo, de los antecedentes a la hora de que se redacten las tesis de segunda instancia. Tengo que tener una visión global del asunto. Y otra regla, que con esto termino esta primera parte. Antes de empezar a redactar, deben estudiar el asunto. No se pueden poner ya a crear argumentos si no tienen un método. La síntesis, lo único que nos va a delimitar son la cuestión del continente, sobre qué tipo de argumentos me voy a mover, pero no se vale que yo ya hice la síntesis del argumento A y me ponga a ver el use. Aquí me está diciendo que no se dijo el nombre de la excepción. A ver qué dice el código. A ver qué dice el use. Ya, este lo voy a contestar así. Segundo argumento. No, así van a perder mucho tiempo y lo más probable es que eso que sintetizaron va a cambiar con el cuerpo de lo que van a seguir sintetizando. Una vez que hicieron una síntesis global de sus argumentos, o de sus agravios, de lo que tienen enfrente, deben de darle coherencia. Hay párrafos que se van a tener que unir y crear un solo párrafo. Hay párrafos que se van a tener que eliminar o no. Hasta que no tengo ese extracto depurado, me pongo a hacer la investigación de mi asunto, que ahorita lo vamos a ver. Vale. Entonces, ¿qué les sugiero para poder sintetizar bien? Métanse a la cuestión de la gramática, de la sintaxis. Hay un libro que salió hace poco, que lo pueden conseguir electrónico en ebook, porque creo que no ha llegado impreso a México, que se llama Manual de Estilo Judicial. Lo editó la Real Academia de la Lengua Española junto con el Poder Judicial de España. Viene muy bien explicado más o menos lo que yo les estoy diciendo aquí a grosso modo, y les reitero, ojalá que un día hagamos un curso de eso, de ponernos a ver de las cuestiones semánticas, sintácticas de una sentencia, pero ese libro les va a servir mucho. Manual de Estilo Judicial de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, hacemos un break de 10 minutos y regresamos. Gracias.